Hola a todos, bienvenidos al podcast The Road to Restoration. Soy el pastor Sergio de la Mora y tengo el gran privilegio de estar conmigo, un buen amigo, el pastor Efren de Río, de la Ciudad de México. Iglesia Río ha sido una de las iglesias que me han abrido a mí personalmente la puerta para ministrar en México y es un privilegio tenerlo con nosotros. Pastor, ¿cómo estás? Gracias, mi querido pastor Sergio de la Mora. Muy bien, muy contento. Hemos pasado buenos días por acá, de este lado en San Diego. Sí, señor. Y contento de estar contigo. Hay muchas historias que contar, muchas anécdotas. Pues pero te llevaste todo... un tesoro de San Diego. Sí. ¿Hace cuántos años? Hace 11 años. 11 años. Hace 11 años. A ver, comparte con todos el tesoro que se llevó de la iglesia Heart Revolution. No es el tema del podcast, pero lo mencionamos. Sí, acá justamente en la iglesia del pastor Sergio de la Mora conocí a mi esposa. Sí. Así es que el tesoro que me llevé ni más ni menos es que quien es hoy mi esposa Michelle, hace 11 años, justamente porque fuiste a la Ciudad de México. Sí, la primera vez. La primera vez a presentar tu libro de Heart Revolution. Sí. Así es que fue una bendición y ahí conocí a Michelle, así es que me llevé uno de los tesoros de acá, de San Diego. Es un privilegio y un honor tenerte Gracias. conmigo en el podcast, porque este podcast está totalmente dedicado a lo que es la restauración. Yo tengo tiempo en un camino de restauración y Dios ha sido totalmente fiel. Y lo que quiero hacer es yo quiero agregar nuevas voces a este camino, porque quizás hay una persona que está pasando por una restauración ministerialmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en su matrimonio. Y lo más importante es entender el proceso. Claro. Porque ¿cuántos saben que cuando uno sirve a Dios y si vamos a crecer, vamos a tener que pasar por procesos? Y quiero compartir un texto con todos. Este texto se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 71. Encontramos, pastor, que el rey David está ya llegando al punto al fin de su vida y le pide algo al Señor. Dice la escritura en versículo 17, oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos, a todos los que vienen después de mí. Oh Dios, me has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Wow. Qué poderoso, ¿verdad? Que David habla de la restauración. Y sabemos que Dios desea restaurarnos. Aquí dice David que me restaurarás incluso a un mayor honor y me consolarás una vez más. ¿Cuántos años has pastorado la iglesia? Ya llevamos, sirviendo en la iglesia desde que empezó al lado de mis padres, hace 25 años. 25 años. Justamente este año cumplimos 25. Felicidades. Gracias. Fui pastor de jóvenes por más de 10 años, así es que en ese pastorado vi mucha restauración. Ahorita podemos hablar tal vez de la restauración de los jóvenes, claro. Porque es un área diferente. Sí. Y ahora llevamos 4 años, Michelle y yo, pastoreando toda la iglesia. Y es otro tipo de restauración, porque ahora ves restauraciones de familias, restauraciones de matrimonios. Y me encanta este pasaje porque, solamente para agregar algo, una idea muy importante que se me viene a la mente, David estaba ya en sus últimos días, como lo dices. Sí. Pero aún así creyó en la restauración. ¿A qué voy? No importa en qué edad estés. No importa si tal vez piensas que tus días se están acabando, Dios siempre puede restaurarte. Sí. Y muchas veces pensamos que cuando una persona pasa por una crisis, que Dios lo vea como, pues ya
ya se te acabó el fuego, el aceite, pero sabemos que Dios restaure, porque dice aquí, restáurame para que le puedo ministrar a la próxima generación. Entonces, yo tengo que creer que has visto jóvenes restaurarse. Quiero comenzar ahí, porque esta generación Gen Z o generación Z, hemos visto no solo una nueva generación, pero en esta nueva generación, una nueva forma en cómo ellos ven a Dios, la iglesia y el futuro. Y si hay una generación que le estamos creyendo a Dios para ver una restauración espiritual, un avivamiento de nuevo, es en esta generación. Platícanos de lo que tú has visto siendo pastor de jóvenes, lo que Dios ha hecho a través de la restauración, a través de la vida de los jóvenes, porque tengo que creer que hay padres que nos están mirando y escuchando. No, y seguramente también hay muchos jóvenes que nos estás escuchando y pastor, fíjate que yo creo que son dos caminos, dos líneas. La primera, es muy importante que haya un David. Okay. Porque David está diciendo, permíteme llegar a la nueva generación. Una restauración de un joven tiene que ser inspirada, vista por la restauración primero de alguien más. Wow. Es decir, un mentor o un ejemplo de alguien más. Cuando me tocó pastorear 10 años, imagínate, a los jóvenes, siempre venía a mi mente cuando el joven me decía, es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo no creo que Dios pueda sanar mi corazón. Se me veían a la mente siempre ejemplos de otras personas que tal vez ya en ese momento eran como David, sí, de edad avanzada, adultos. Y decía, pero si Dios lo hizo con esta persona, con tus padres, con un David, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Es decir, la restauración también tiene que ver con el ejemplo de antes, de alguien más. Por eso cuando alguien es restaurado, y puede ser el ejemplo para alguien, es muy poderoso. Y con los jóvenes siempre usábamos ejemplos de personas que habían sido restauradas. Sí. ¿Por qué? Porque eso dice el joven, si él le pasó, yo también puedo ser restaurado. Así es. Es el camino para abrir su corazón. Decir, tú no sabes lo que vivió esta persona. Tú no sabes lo que vivió este líder. Tú no sabes lo que vivió este pastor. Tal vez fue más difícil de lo que tú estás viviendo. Pero hoy ese pastor está de pie. Y si él está de pie, tú también vas a estar de pie. Wow, estás escuchando el podcast The Road to Restoration. Y bueno, Efren, aquí se habla de la restauración porque creemos que Dios restaure. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde has visto Dios? Pues tú, pues personalmente, ¿dónde has visto la restauración de Dios en tu vida? Bueno, yo creo que ha habido varios capítulos importantes. El primero, cuando empezamos la iglesia, evidentemente es una iglesia muy pequeña, pero cuando vas creciendo, empieza a tener muchas complicaciones, gente que te traiciona, gente que te deja. Y por un lado vi cómo Dios puede restaurar un corazón dolido. A mis padres les tocó muchas muy fuertes. Y ahí vi primero con mis padres cómo Dios podía restaurar su corazón de las heridas, de las críticas. Número 2, lo vi en mi propia casa igual con mi hermana. Mi hermana, para aquellos que no lo saben, perdió a su esposo hace 2 años de manera repentina. Y es justamente lo que te decía hace rato. Cuando un joven viene y nos dice, es que yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. Y yo le digo, ¿y conoces esto que vivimos? ¿Conoces que mi hermana perdió a su esposo? Se quedó viuda con 2 hijos. Ahí es cuando el joven dice, wow. Y en ese camino de restauración de mi hermana, aprendimos muchas cosas. Porque hay un proceso, ¿verdad? Sí, hoy lleva 2 años. Sí. Yo te puedo decir que no es que hoy esté al 100% restaurada. Y cuando uno dice eso, dice, entonces Dios no es real. Es como hay un proceso en esto. Claro. Y porque Dios es tan real, Él mismo te procesa para que la sanidad sea 100%. Claro, yo creo en los milagros, pero yo creo también que en un proceso Dios te enseña demasiado.
Y es lo que hemos vivido. Hoy mi hermana sigue pastoreando, sigue de Lindo. pie, pero Dios sigue restaurando su corazón. Así es que, del lado de ¿Qué mis has aprendido padres, de ella? ¿Qué te ha demostrado sin ella estar aquí, en su vida privada o quizás en conversaciones que has tenido con ella? Me gustaría saber qué es lo que has visto en ella, en que te ha inspirado de creer que Dios es un Dios de restauración. es que imagínate, ¿no? Cuando pasa ese suceso, piensas que no hay salida. Y yo creo que la que más me ha enseñado del proceso de restauración es mi hermana. ¿Por qué? Porque aprendió uno a refugiarse en Dios. Y eso es bien importante. Si tú estás pasando por una dificultad, Sí, por este camino de que quieres restaurarte, la mejor voz se llama la voz de Dios. Aprendió a refugiarse en Dios, a que Dios le hablara a su corazón. Y número 2, aprendió a tener una familia que estuviera cerca de ella. No como siempre decimos, sí, soy tu familia, no, de verdad estar con ella. Y los mejores momentos con mi hermana han sido estos. Imagínate, llevamos años de toda la vida estar juntos y estos 2 años hemos estado tan cerca, de corazón a corazón hablando, cómo te sientes, cómo estás. Entonces, mi segundo consejo sería, Sergio, si tú estás pasando por algo difícil, además de que Dios está ahí, siempre hay una persona, 1, 2, 3 personas que realmente puedas abrir tu corazón. wow. Mira, en el segundo episodio quiero hablar sobre esto. Estás escuchando el podcast The Road to Restoration. Y yo creo que es sumamente importante que se conectan con nosotros porque yo quiero seguir hablando sobre este tema. Sí. Porque cuando estamos pasando por restauración, es tan importante tener personas que nos pueden guiar en ese camino de restauración. Pastor, gracias. Y vamos a seguir en el segundo episodio de cómo vivir una vida restaurada. Soy el pastor Sergio de la Mora. Gracias por tomar este tiempo con nosotros. Compártelo con sus amigos, sus redes sociales. Dios es un Dios que restaura. Que Dios los bendiga.